Bien, quiero en este minuto hablar la segunda parte acerca de la muerte. Hablamos de la muerte espiritual, ¿verdad? Tratamos de explicarla con ejemplos lo mejor posible. Pero ahora vamos a hablar acerca de la muerte del cuerpo. Dios nos creó tripartitos, ¿verdad? Y la carne también tiene que ser redimida. Y por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestra alma es redimida, nuestro espíritu es conectado nuevamente con Dios y comenzamos una nueva vida. Y aquí las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. De ahí para adelante comienza para nosotros, los hijos de Dios, una nueva experiencia de vida. Pero vamos a tener que morir, así como murió Adán y han muerto todos los vivientes, ¿verdad? Y sabemos hoy día que actualmente en el mundo están muriendo más de 120.000 personas diarias en el mundo, o sea, 2 personas por segundo. Imagínate, en este lapso que ya hemos hablado, han muerto ya como 40 personas. Y entonces la muerte es algo real. Y bueno, todos vamos a tener que morir. Pero no existe tal cosa de que la muerte proviene de Dios, porque primero que nada tenemos que decir que la muerte es un enemigo de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y eso está en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 26. Y dice exactamente así. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Entonces sabemos que bíblicamente la muerte es un enemigo de Dios. No es que Dios tenga planificado el día en que nuestros cuerpos van a morir o vamos a tener esa experiencia de la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación. La muerte es la puerta de entrada que tenemos hacia la eternidad, ¿verdad? Con este cuerpo. ¿Por qué? Porque el día que nosotros morimos, que es un acto personal prácticamente, no es que Dios esté envuelto en la muerte. Es un enemigo de Dios, que dice la palabra de Dios que un día la muerte va a ser el Hades, el Seol, el Anticristo, todos van a ser lanzados al lago de fuego y de azufre. Por lo tanto, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. No es que Dios tenga planeado un día para nosotros, sino que nosotros cada uno, en nuestro libre albedrío, en nuestro libre pensamiento, en las decisiones que tomamos, es que un día vamos a morir. O sea, si comes mucho chicharrón, te vas a morir joven, con un ataque al corazón, porque tus venas van a estar llenas de grasa. Ahora, si viajas en un avión y el avión choca, no significa que Dios está ahí en eso, ¿verdad? Fue un accidente. Yo creo en los accidentes. Yo no creo que Dios esté envuelto en estas cosas, ¿verdad? Como mucha gente piensa de que este carro viene de acá, este de acá, y Dios, ¡pum!, los choca, o los aviones, todo ese tipo de fantasía. Yo nunca la he creído. Yo más bien creo que Dios nos ha dejado con libre albedrío y vamos a morir en cualquier momento y nadie sabe cómo, ¿verdad? Podemos morir en un accidente automovilístico, podemos morir enfermos con una enfermedad que nos hemos puesto en el cuerpo nosotros mismos, podemos morir quemados, podemos morir, en fin, no sabemos cómo vamos a morir, pero sí vamos a morir. Y Dios no tiene planificado para nosotros ese día de la muerte, no existe, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te digo? Porque Dios, la voluntad de Él es que vivamos largamente. Hay promesas, ¿verdad?, que la palabra nos dice. La promesa, por ejemplo, que dice en Éxodo 20:12, que habrá largura de vida para nosotros si honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Largura de vida, o sea, hay promesa de que si nosotros hacemos tal cosa vamos a vivir más largamente. Si cuidamos nuestro cuerpo vamos a vivir más largamente, ¿verdad? Por lo tanto, la muerte es una situación en la cual Dios no está ahí con ese día esperándonos porque ese día vamos a morir, ¿verdad? Tenemos vamos a vivir diferentes experiencias
Y no porque seas cristiano no vas a morir en cosas terribles. ¿Cuántos de nuestros hermanos cristianos no murieron quemados, ahogados, otros mutilados? Los apóstoles fueron crucificados, a Pablo se le cortó la cabeza. Y entonces no sabemos, no significa que porque somos cristianos vamos a tener una mejor muerte, ¿verdad? Jesús dice, bienaventurados aquellos que van a morir, digamos, por causa del Evangelio, que van a sufrir, que van a ser perseguidos, van a ser muertos, creyendo en las cosas de Dios. No nos hace exento a nosotros, los hijos de Dios, de tener esa clase de muerte. Pero una cosa sí es que la muerte son enemigos de Dios. Ahora, ¿qué sucede en la muerte? Este cuerpo, un día, amados hermanos, va a dejar de vivir. De pronto, esto va a acabar. Yo mañana tengo que hacer una ceremonia de una hermana que fue nuestra en la iglesia, que falleció, ¿verdad? Y falleció de una enfermedad. Y yo voy mañana a hacerle su ceremonia y bueno, ¿qué pasó con la hermana? ¿Y qué pasó con todos los que han muerto? En un momento, sin darse cuenta, o a lo mejor dándose cuenta, va a venir la muerte, sea en un accidente, sea como sea. ¿Qué va a pasar? Que nuestros ojos van a cerrar, nuestro corazón va a dejar de latir, nuestros órganos van a parar, nuestro cerebro va a parar, pero no así nuestro espíritu, ¿verdad? En ese instante, el espíritu sale del cuerpo del hombre y se va a estar a un lugar que se llama paraíso. Es un lugar que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, te voy a decir esto, nunca perdemos la conciencia. Es probable que, pasemos en estado de coma durante nuestra enfermedad, pero en el momento de pasar por la muerte, vamos a estar conscientes. ¿Por qué te lo digo? Porque el Señor Jesús nos enseñó esto y dijo: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una historia o una parábola o un ejemplo que Jesús nos está hablando. El mismo Señor Jesús está explicando este proceso de la muerte. Va a haber un mendigo y un rico, los dos van a morir, pero ninguno de los dos pierde conciencia. Dicen que inmediatamente uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro fue enterrado y apareció también en un lugar que no era el seno de Abraham. Por lo tanto, tenían conciencia, estaban conscientes de lo que pasaba. No perdieron la conciencia, y es lo que nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Por eso es que cuando alguien muere sabemos que o se fue con Dios o lamentablemente se fue a ese lugar de tormento, que todavía no es el infierno, es un lugar de tormento. Por lo tanto, la muerte es el lugar donde, ¿verdad?, vamos a un lugar o vamos al otro. Por eso es que en vida tenemos que solucionar este problema de la muerte. Ahora, Jesús nos muestra que hay dos lugares. Hay un lugar que es de tormento y hay un lugar que es de bendición.
¿verdad? Y dice que ahí estaba Abraham y ¿verdad? Y vio el rico que Lázaro estaba en aquel lugar maravilloso y sufría y había tormenta en aquel lugar, ¿verdad? Y le pidió a Abraham que lo ayudara y a Abraham no pudo. Había algo, un muro de separación, hay un muro de separación entre un lugar y otro, y no existe tal cosa de que si le rezamos a los muertos vamos a sacarlos de ahí, de ese lugar, y los vamos a trasladar a otro lugar. Eso es una mentira completamente falsa, porque no existe tal cosa. Nosotros decidimos aquí dónde vamos a ir después de nuestra muerte. Primero entonces debemos saber que vamos a estar conscientes que van a haber dos lugares donde vamos a ir. Por lo tanto, la muerte es un enemigo de Dios. No es que Dios nos toma y nos mata, ¿verdad? Nosotros morimos, no sabemos cómo, pero vamos a pasar por ese proceso de la muerte, ¿verdad? Dijimos, es enemigo de Dios, según 1 Corintios, ¿verdad? Y otra cosa importante es que dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre entrarán en el reino de Dios. También ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice que ni la carne ni la sangre. ¿Por qué? Porque algo interesante, ¿por qué nuestros cuerpos van al cementerio? ¿Por qué tienen que ir a ese lugar? Es porque esta carne no ha sido redimida. Nuestro espíritu puede ir, nuestra alma puede ir y entrar a ese lugar, pero nuestro cuerpo no, nuestro cuerpo es sepultado. ¿Por qué sepultado? Porque un día vendrá el día de la redención, y según nos explica 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, nos habla acerca de que un día va a sonar la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados, y entonces seremos levantados y nos uniremos con Jesús que está en el cielo. Hermanos, los muertos, cada vez que vamos a enterrar a alguien, yo mañana voy a estar en el cementerio metiendo el cuerpo de mi hermana en tierra, ¿verdad? Y así fue mi madre, y así fue mi primer pastor, y así fueron tanta gente que he conocido, miembros de mi iglesia, que hemos ido a dejar al cementerio, y ahí están enterrados. Pero entonces dice la palabra que un día, cuando Jesús regrese en el rapto de la iglesia, entonces ese día los cuerpos van a ser resucitados, y nosotros, si es que estamos vivos, ¿verdad? Jesús viene y ya estamos vivos, vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Necesitamos tener un cuerpo redimido, ¿verdad? Un cuerpo que haya sido redimido, que es un cuerpo diferente al que nosotros tenemos hoy día. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando Jesús resucitó, se les apareció en una oportunidad a sus discípulos, estaban escondidos los judíos, y dice que de pronto apareció Jesús como un fantasma y atravesó las murallas, estaban las puertas cerradas, y atravesó y se puso en medio de ellos. Y no solamente atravesó la muralla, pero, ¿verdad? Lo vieron, lo tocaron. Después en otra oportunidad se le apareció a Tomás, ¿verdad? Y cuando le contaron a Tomás que habían visto a Jesús, dijo, si yo no pongo mi dedo en sus llagas no voy a creer. Bueno, en otra oportunidad se le apareció Jesús con un cuerpo completamente diferente al que tenemos hoy día. Es un cuerpo que pudo traspasar la muralla, pero también un cuerpo cuando le dijo, Tomás, ven, y Tomás vino y tocó las llagas. Es un cuerpo palpable, pero es un cuerpo que también tiene otra forma, y Jesús, Dios mismo lo va a transformar. Por eso es que los muertos van a ser resucitados, dice la palabra. O sea, toda esta gente que ha muerto 2000 años atrás, ¿verdad? 1000 años, 500 años atrás, en los cementerios, todos estos cuerpos van a ser nuevamente unidos, hermanos amados, ¿verdad? Mucha gente dice y piensa que solamente debemos de volver a la tierra, que no podemos quemarnos. Hoy día existe mucho esta posibilidad de que los cuerpos los entierren en el cementerio o los cremen, ¿verdad? Y mucha gente opta por la cremación porque es más barata, ¿verdad? Y esto no significa nada. Hay mucha teología que dicen que eso no se debe hacer. Pero hermanos amados, si Dios nos creó del polvo y sopló aliento para crearnos, Él puede volver a crear nuestro cuerpo. ¿O tú crees que queda algún gusano siquiera de aquellos que se comieron los cuerpos de aquellos hermanos que fueron enterrados hace 2000 años atrás?
quedará un pedazo de hueso? ¿O tú crees que aquellos hermanos que han muerto en un avión, en una explosión, quedó algo, un ojo, un diente? ¿O tú crees que ellos que fueron comidos por animales salvajes o por tiburones, en fin, o todos nuestros hermanos que fueron quemados en las hogueras por haber creído en Jesús? Hermanos amados, ¿tú crees que toda esta gente, porque fueron quemados, no van a ser resucitados? El Señor tiene todo poder para resucitar de la tierra, del polvo, del aire, de donde no hay nada, volver a ser nuestro cuerpo. Y cuando Cristo venga, cuando suene la final trompeta y Jesús regrese por su iglesia, todos los cuerpos que han muerto en Cristo Jesús van a ser resucitados y van a ser levantados en el aire. Y nosotros, los que estemos, hermanos, vivos, vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque si viniera Cristo y nos llevara así como estamos, hermanos, nos pegaríamos un cabezazo en la muralla, o no podríamos respirar en el aire cuando vamos pasando por la atmósfera, por la estratosfera y por todas las capas de la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo diferente. Acuérdate que hablaba en la vida, en la parte donde comentaba acerca de la muerte espiritual, como el astronauta, ¿verdad?, tiene un cuerpo hecho especial para vivir aquí en la Tierra, ¿verdad? Y se recuerdan de Neil Armstrong y del cohete que llegó hasta la Luna, ¿verdad? Bueno, de lo mismo te estoy diciendo, nuestro cuerpo ahora tiene que ser transformado para poder entrar a otro lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y en ese lugar necesitamos también este cuerpo. O sea, Dios necesita nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y cuando ese cuerpo se levante de la tumba, o nosotros, cuando ya con ese cuerpo se levante de la tumba, el espíritu y el alma van a venir y se van a introducir y van a ser completamente redimidos. Alma, cuerpo y espíritu va a ser la redención completa de nuestra parte tripartita que somos, de la Trinidad que nosotros somos, ¿verdad? Como seres humanos, como Dios nos ha creado. Por eso es la muerte. La muerte es un paso. Ahora dice la palabra de Dios que todos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una segunda muerte, que es la muerte, que es la separación completa ya con Dios. Ya no hay más oportunidad, ¿verdad? Y además nos dice la palabra de Dios que si nosotros destruyéramos el templo, Dios nos va a destruir a nosotros también. Significa que nosotros no podemos tomarnos la vida, no podemos tomar nuestra propia vida, no podemos atentar contra nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a tener que pasar por el proceso de la muerte, pero es algo que no podemos hacerlo nosotros, ni tampoco lo hace Dios. Hay un enemigo que lo hace a través de ¿verdad? Lo hace. Por lo tanto, debemos de entender entonces, hermanos amados, de que la muerte es un enemigo de Dios. Y un día este cuerpo va a ser redimido y ya tendremos la redención completa para poder entrar en aquel lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Amado hermano, espero que esta enseñanza te ayude a entender lo que es la muerte. No le tengamos miedo a la muerte, ¿verdad? Pablo decía que para él morir, vivir, le da lo mismo, para él mejor, ¿verdad? Quería estar en la presencia de Dios y no sabía qué decidir. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque sabemos que con la muerte es que vamos a vivir ya eternamente y para siempre en ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y la vida que viene después de esta es una vida maravillosa, es una vida espléndida, es una vida que va a estar cada día novedosa, va a ser una vida maravillosa. Así que tenemos que saber esto: existe la muerte espiritual y la muerte física. Y esta muerte física, ¿verdad? En la muerte Dios no tiene nada que ver con respecto a esto. Ahora, nos dice la palabra de Dios de que en un momento van a ser, dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, ya para ir terminando, dice la palabra, sabemos que Juan recibió esta revelación, y dice y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de azufre. Esta es la muerte segunda, y el que no halló en el libro de la vida, y el que no se halló en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, hermanos amados, nos dice la palabra en Apocalipsis de que una cosa entendemos, de que el infierno todavía está desocupado, no hay nadie allí. Porque cuando venga Cristo y cuando ya venga el juicio de Dios, es que entonces van a ser resucitados esos muertos que no creyeron en Cristo, y recién van a ser lanzados al lago de fuego de azufre, junto con el anticristo, con el falso profeta, junto con la muerte, porque todos estos son enemigos de Dios. Por lo tanto, no andemos asustados, ni pensemos que Dios tiene un día planificado a nosotros. Tratemos de vivir una vida plena, una vida maravillosa, y si un día tenemos que morir, hermanos amados, sabemos que estamos pasando a la presencia de Dios eternamente y para siempre. No le temamos a la muerte, más bien temamos, ¿verdad?, a no entrar a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros.